¿Qué es la psicomotricidad? ¿Hacia dónde nos lleva? ¿Cuáles son sus campos de acción? ¿Con qué población trabaja? ¿Cuáles son sus herramientas de trabajo iniciales para poder abordar ya sea un paciente o en cualquiera de las áreas donde trabaja, ¿no? Aquí tenemos el rostro del doctor Ernest Dupré. Él era un neuropsiquiatra. Había una serie de manifestaciones corporales que no obedecían precisamente a un daño orgánico o a un trastorno psiquiátrico. Entonces lo que él hizo fue definir el trastorno psicomotor. La psicomotricidad es una disciplina empírica que se interesa por la construcción de la persona como un ser global que se expresa a través del cuerpo, el movimiento, sus manifestaciones e incluso sus alteraciones. Basado en una visión global de la persona, la psicomotricidad integra las interacciones cognitivas, emocionales, simbólicas y sensoriomotrices en la capacidad de ser y de expresarse en un contexto psicosocial. Ya para los años 1995, tal como se marca aquí dentro de la historia, es un elemento muy significativo porque este fórum europeo lo que trata de hacer es reunir a todos los psicomotricistas de Europa que ya estaban ejerciendo, que tenían práctica, que tenían formación para poder sentar las bases y poder tener como un fundamento legal. Es decir, le estaban tratando de dar ya una legalidad, un nivel de importancia mayor, no solamente de investigación, no solamente de un área práctica, empírica, clínica, no era solo eso, sino que ya también trataban de sentar las bases legales para que la psicomotricidad tuviera un peso todavía mayor. Entonces esto fue en Europa y esto lo que provocó es de que en el Estado español la mayoría de las asociaciones de psicomotricistas que ya existían en ese entonces, 1998, se juntaran a partir de lo que observaron en este Fórum Europeo de Psicomotricidad y retoman esta definición de psicomotricidad y forman lo que es la Federación de Asociaciones de Psicomotricistas del Estado Español, esto en 1998. ¿Esto qué promueve? Precisamente el desarrollo de la psicomotricidad, es decir, seguirle dando un impulso a eso que ya se conocía como psicomotricidad de forma un poquito ya más legal, pero era más importante todavía que esta psicomotricidad tuviera un boom, que siguiera creciendo. Entonces, ¿cómo lo iban a hacer? Poniendo bases para que se hiciera investigación, para que se hiciera docencia, para que se hiciera práctica, para seguir sentando las bases teóricas y prácticas, etcétera, ¿no? Entonces, estas asociaciones, tanto el Fórum Europeo como esta federación, están haciendo este recorrido. Y bueno, en 2014 hay algo que se le denomina la Declaración de París, en donde la mayor parte de todas las asociaciones internacionales de psicomotricidad se juntan para poder definir el camino, las áreas y precisamente cuáles serían las bases de formación de un psicomotricista. Es decir, no cualquier formación teórica, no cualquier formación práctica, sino que empezaron a poner como la mayor parte de las bases para que fuera considerado un psicomotricista como psicomotricista, ¿no? Y bueno, entre todas ellas vamos a hablar un poquito de México. El Colegio Internacional de Educación Superior, dedicado un poquito más a lo que era el psicoanálisis, empieza a poner un especial énfasis e interés en el desarrollo de la psicomotricidad y lo hace a partir de generar un plan, un programa de estudio que cumpliera como con todos estos requisitos que se estaban poniendo ya en tela de juicio y de trabajo a nivel mundial. Entonces, ellos forman lo que hoy día se conoce como la maestría en psicomotricidad. Esta se da a partir del 9 de marzo del 2001. Entonces ya ahorita tiene 21 años. El acuerdo por el cual la Secretaría de Educación Pública otorga este componente legal y de nivel educativo al Colegio Internacional para formar a estos psicomotricistas.
y lo está haciendo de la misma forma que lo hacen en el Fórum Europeo. La formación en psicomotricidad tiene una base teórica. Parte de la formación del psicomotricista pues es entrarle a las lecturas y al entendimiento de este proceso de las neurociencias, de todo lo que viene desarrollando la psicología genética, ¿no? Y en uno de los últimos periodos de desarrollo como más significativos que ha tenido la psicomotricidad fue la introducción de la teoría psicoanalítica al entendimiento del fenómeno psicomotor. Y es Andrea Lapierre y Bernard Couturier quien se meten de lleno a lo que era el psicoanálisis para empezar a entender lo que ellos estaban ya vivenciando en la práctica clínica. Las áreas de intervención de la psicomotricidad, preventivo, educativo, reeducativo, terapéutico, psicomotricidad de Busher, no sé, de Bayer, Pick, etcétera, vamos a poder encontrar nosotros que hablan totalmente de una psicomotricidad reeducativa. Posteriormente a esto se empieza a trabajar con lo educativo, porque ya vieron que si se podía reeducar, también podía haber un proceso educativo. Entonces se empezaron a generar prácticas y trabajo cotidiano de psicomotricidad en las áreas educativas. Entonces empezaron a utilizar la psicomotricidad como proceso de educación en diversos procesos que tenían que ver con el desarrollo de los niños, donde había niños que no tenían un daño orgánico, pero que presentaban un funcionamiento de un proceso, digamos, como con connotación patológica. Entonces, a partir de ahí se empieza a trabajar mucho con los niños y por eso la psicomotricidad parece desde el nombre histórico que se dedica única y exclusivamente a los niños, ¿no? Y posteriormente se empieza a trabajar con la terapéutica, el área ya clínica, y esto fue también a partir de la llegada de lo que se entendía ya más clínicamente, de la llegada de los conceptos del psicoanálisis, que cuando se retoma un poquito más la terapéutica psicomotriz. Y el último que nosotros podemos encontrar sería el área preventiva. El área preventiva es muy importante porque si nosotros estamos hablando de que nosotros podemos educar, reeducar y dar terapia, también decía, debe de haber alguna forma de empezar a hacerlo preventivo y esta es una de las últimas áreas. Digo última no quiere decir que se formó hace 2, 3 años, quiere decir que se formó hace más de 15 años, de lo que los autores vienen hablando, pero es la última área en la que se ha venido trabajando, el área preventiva, ¿no? Es decir, me voy a anteceder a empezar a trabajar con esta población antes de que se presente algún trastorno en relación, les digo, a este desarrollo, a este ámbito de la flexibilidad que tiene la psicomotricidad, pues le ha dado la oportunidad al mismo psicomotricista de proponer trabajos en otras áreas de desarrollo del ser humano. Y esto ha sido la adolescencia, los adultos y los adultos mayores, que el campo de acción y de aplicación del trabajo de la psicomotricidad verdaderamente se ha ampliado. La psicomotricidad, ¿dónde trabaja? Es decir, ¿dónde están los campos de aplicación? ¿Dónde trabaja? El psicomotricista puede trabajar en el sector público, social y privado. De las condiciones del lugar. Bueno, físicamente estamos hablando de que un psicomotricista puede trabajar en una clínica, en un hospital, en una escuela, en una industria, en su sala privada, ¿no? A los deportes, ¿no? E incluso, ¿no? En el Colegio Internacional se presentó también hace años atrás en un foro, se presentaron trabajos de la aplicación de la psicomotricidad y en el deporte también han tenido las implicaciones, obviamente con logros significativos. ¿Dónde más o con qué fines? Bueno, los fines, ya lo decíamos, tienen que ver con la investigación porque es lo que dota
de experiencia tanto teórica como práctica el mismo desarrollo de la psicomotricidad, ¿no? Tiene fines estadísticos, de enseñanza y obviamente de formación. ¿En qué se basa la psicomotricidad para poder hacer una intervención, para poder trabajar en todo esto que había comentado anteriormente? Bueno, principalmente, o cómo inicia un psicomotricista, haciendo un balance psicomotor. ¿Y qué es esto? No es otra cosa que hacer una valoración del sujeto con el que uno trabaja, ya sea un niño, un adolescente, un adulto o un adulto mayor. Otra herramienta que el psicomotricista cuenta y que es muy válida para el desarrollo y su intervención son lo que nosotros denominamos los medios de intermediación corporal, que no es otra cosa que el objeto, la palabra, la técnica, la metodología que está en medio del sujeto y el psicomotricista en un proceso de intervención. Y la última serían todas aquellas técnicas de intervención que tienen que ver con qué, con todas las respuestas que nosotros podamos dar como especialistas en psicomotricidad para el desarrollo de esos procesos de orden psicomotor en un paciente que nosotros tengamos en sesiones ya sea terapéuticas, educativas, reeducativas, preventivas. La formación, tal y como se está llevando a cabo en el Fórum Europeo, van exactamente en estos tres ejes, tal como se hace en el Colegio Internacional de Educación Superior. La formación teórica, la formación práctica y la formación personal. En la parte práctica, existen situaciones bien interesantes que nos favorecen. Creo que son mecanismos que no solamente en psicomotricidad se utilizan, ¿no? Se utilizan en la medicina, en la psicología, en la psiquiatría, etcétera, ¿no? Que es la supervisión colectiva, que no es otra cosa que la presentación de una historia clínica y su intervención, y esto se hace desde el primer semestre hasta el sexto semestre, ¿no? Entonces, esta práctica quiere decir no solamente la presentación de un caso, quiere decir que previo a eso tú ya enfrentaste una situación, leíste una historia, tienes un paciente, etcétera, ¿no? Entonces, por eso le pongo aquí que desde tu práctica o nuevos, ¿no? Es decir, desde tu práctica a lo mejor eres docente y tienes a tus niños y a lo mejor por ahí alguno de ellos presenta algunas características de algún trastorno psicomotor y tú empiezas a hacer una intervención con este niño. A lo mejor tú trabajas en la terapia física y has aplicado una serie de las técnicas que son derivadas de tu formación en esa área y bueno, a lo mejor quieres insertarte en este camino y lo que haces es tomar ese paciente y empezar a trabajar adicionalmente con todas estas prácticas de orden psicomotriz y puede ser que ninguna de las anteriores, sino que se te derive un paciente y tú empieces bajo supervisión de un psicomotricista con mayor experiencia, pues puedas empezar a trabajar en alguno de estos campos, ya sea educativo, reeducativo, terapéutico, hacer una intervención, ¿no? Por eso les decía, puede ser desde su práctica o casos nuevos. Diversos compañeros que formen un grupo, 4, 8, 12, 15 compañeros que tengas, bueno, pues será el número de casos que puedas revisar y que se estén supervisando en grupo, y esto es parte de la práctica, ¿no? También la práctica se da evidentemente porque cuando se hace la formación en las baterías psicomotrices, pues se te pide, oye, pues aplícale una a un niño, aplícale una a otro, un adolescente, aplícale, bueno, diversos grupos, ¿no? Aplícale ahora esta otra y así te la vas llevando, y me parece que también en las diversas materias, los diferentes docentes que forman la maestría van solicitando este tipo de trabajos en donde se van enriqueciendo pues precisamente toda esta parte teórica que de repente se revisa en aula. El último de los elementos que me gustaría abordar sería que todo psicomotricista
de cualquier parte del mundo está obligado a tener la formación personal. Y esta formación personal se da en varios niveles. Dentro de la escuela, el Colegio Internacional tiene una materia que se llama procesos psicocorporales del psicomotricista, y no es otra cosa que poner en práctica una vivencia personal, una serie de elementos afectivos, relacionales en una clase, y que te va a hacer vivenciar como esta parte de todos tus procesos psicocorporales. La otra parte es de que se te solicita que asistas a un análisis y obviamente que continúes con una supervisión de tus casos a nivel individual. Una es dentro del colegio en una supervisión colectiva y otro es una supervisión individual, ¿no? Pero este es parte de los estatutos que a nivel internacional se le están solicitando a cualquier psicomotricista que quiera ejercer la profesión. Bueno, pues me parece que por el momento es todo.